de la relación entre la farmacología y la nutrición. Dentro de esta relación, la adecuada utilización nutritiva de los alimentos y la correcta administración de los fármacos o medicamentos son elementos esenciales y fundamentales para la prevención y el tratamiento de diversas patologías. La interacción entre fármaco y nutriente son aquella que refiere a la influencia entre alimentación y pauta farmacológica y que afecta no solo el estado nutricional del individuo, sino también la disponibilidad, efecto y seguridad terapéutica del medicamento. En la interacción o influencia entre fármaco y nutriente se integran las que ocurren entre medicamento y alimento o viceversa, y que inciden en la estabilidad o disponibilidad de los componentes de los medicamentos dentro del organismo. Esto deriva como consecuencia de compartir y utilizar rutas comunes con otros procesos como los de digestión, metabolización, absorción, distribución y excreción. Estas interacciones son condicionadas por tres variables: las características del principio activo y forma farmacéutica, que depende de las propiedades físico-químicas de los medicamentos; la segunda, el estado de nutrición y la dieta que lleva el paciente; y la tercera, que es la situación fisiológica y patológica del paciente. Existen poblaciones más susceptibles, como son los niños y los ancianos. Por estos últimos fueron los que yo me decidí a estudiar esta carrera de nutrición. Pero en este sentido, ¿cómo influye la alimentación en la respuesta farmacológica? Pues básicamente en la tolerancia, eficacia y seguridad de los medicamentos, debido a que los alimentos pueden interactuar con estos a través de procesos de liberación, absorción, distribución, metabolización y eliminación. Además de que el efecto del fármaco también dependerá del estado nutricional del paciente. No es lo mismo el efecto que provocará en alguien que padece desnutrición a alguien que posee los nutrientes necesarios para poder apoyar y soportar el tratamiento farmacológico. En cuanto a la influencia del estado de nutrición del individuo sobre la eficiencia terapéutica del fármaco, esta reside en su acción farmacológica, pues dependerá de diversos factores que son inherentes al individuo, como lo es su composición corporal, dentro de la que se incluye la grasa, la masa grasa y el agua. En cuanto a la influencia de los medicamentos en el estado de nutrición, puede suceder que algunas formas farmacológicas causen efectos secundarios en el individuo, como puede ser la pérdida del apetito, cambios en el gusto y en el olfato. Pueden haber también alteraciones gastrointestinales, aunque creo que para evitar esto debe buscarse junto con el nutricionista la mejor forma de consumir el fármaco y administrarlo, para que no haya así estas alteraciones dentro del organismo. Finalmente, en la interacción entre alimento y medicamento, la alimentación, los alimentos, ya sean naturales o con componentes adicionados que son procesados, estos afectan la disponibilidad o comportamiento del fármaco dentro del organismo. En la interacción medicamento-alimento, los medicamentos pueden afectar la absorción, utilización, metabolización y eliminación de los nutrientes y afectar así el estado nutricional del individuo. Una vez que revisamos la relación entre la farmacología y la nutrición, veremos cómo es que se activan los fármacos dentro del organismo. Comenzaré por hablar de la vía de acceso, que esta se refiere básicamente a la vía por la cual se administra el fármaco. Entre estas se encuentran las enterales, las parenterales y otras vías. Dentro de las enterales tenemos las siguientes: la vía oral, que provoca un efecto a nivel local, y sistémico, pues es absorbido por la mucosa gastrointestinal para ser llevado al torrente circulatorio y que éste pueda circular por todo el organismo. La sublingual, que se pone debajo de la lengua y actúa como vía de absorción rápida, y la rectal, que es aplicada por el recto y posee principalmente un efecto a nivel local. Tenemos también las parenterales, que son aquellas que se administran a través de una aguja y que ésta atraviesa una o más capas de piel. Entre las parenterales tenemos la intramuscular, que debido a su absorción rápida llega directamente a las fibras musculares. Tenemos la subcutánea, que ésta se administra en el tejido adiposo, y tenemos la intravenosa, que se aplica vía sanguínea. En otras vías tenemos la que es la intraósea, que es la que se aplica directamente a los huesos, la nasal, la oftalmológica y la inhalatoria, entre otras. Para nosotros como nutriólogos es importante identificar las vías de acceso de los medicamentos, pues esta determinará la velocidad y el tipo de acción
del fármaco dentro del organismo, además de que el defecto o beneficio que este aporte incidirá en el proceso de metabolización, absorción y excreción, elementos que también son esenciales dentro del proceso de nutrición. Así pues, la vía de administración define además que el medicamento ejerza su mecanismo de acción, en el cual la sangre posee un papel fundamental, pues es a través de este que se distribuye por todo el torrente sanguíneo para llegar a las células y principalmente penetrar el núcleo de estas. En este sentido, el mecanismo de acción implica la manera en que el fármaco interactúa dentro del organismo. Dentro de este proceso se involucran los receptores y los mensajeros. Los receptores serían como una especie de candado y los mensajeros la llave que llega a unirse al candado. Los receptores son aquellas macromoléculas celulares que se ligan a un fármaco para que comience el efecto farmacológico dentro del organismo. Una vez que los primeros mensajeros transmiten la señal, se activan los segundos mensajeros, que son los que donde el receptor al que llega el fármaco activan una enzima que estaba inactiva para que éste pueda ser liberado. Esta activación la lleva a cabo la proteína G. Para que los fármacos puedan cumplir con su mecanismo de acción, deben poseer dos características específicas, que son la afinidad y la eficiencia. La afinidad es la capacidad que tiene el fármaco para unirse a un receptor específico, y la eficiencia sería la capacidad igualmente del fármaco para que una vez que está unido al receptor genere un estímulo y una respuesta como consecuencia de este estímulo. Para cerrar este pequeño subtema, la nutrición y el mecanismo de acción guardan una estrecha relación, pues en ambos inciden las enzimas y las proteínas, los cuales son elementos esenciales dentro de estos procesos o mecanismos. Influye además en que los fármacos produzcan el efecto deseado. Luego del mecanismo de acción tenemos la biodisponibilidad o la metabolización de los fármacos. Después de que el fármaco entra al organismo, este es metabolizado por los sistemas enzimáticos. Este proceso se lleva a cabo fundamentalmente en el hígado, aunque también puede suceder que intervengan otros órganos como son los riñones, los pulmones, los intestinos y las glándulas renales. Este proceso sucede principalmente en dos fases. Fase 1. Ocurren dos reacciones, la de oxidación y reducción, las cuales alteran o crean nuevos grupos funcionales activando el fármaco para convertirse dentro del organismo en un producto activo. Y la fase 2, que serían las reacciones de conjugación, las cuales llevan a cabo la inactivación del fármaco y comienza el proceso de excreción dentro del organismo. Tenemos finalmente el proceso de acción del fármaco, que este sería básicamente desde que el fármaco atraviesa las membranas biológicas, y este incluye los procesos de liberación, de absorción, de distribución, metabolismo y eliminación. El proceso de liberación, que es donde comienza la acción del fármaco, es el fármaco a partir de la forma farmacéutica que es administrada dependiendo la vía de acceso que se elija dentro del organismo. Posteriormente tenemos la absorción, que es la llegada inalterada del fármaco a la circulación sistémica, esto a través, como ya mencionamos, del torrente sanguíneo. Posteriormente a esta tenemos la distribución, que es la llegada del fármaco a los diferentes lugares del organismo, que serían órganos, tejidos, músculos, células, a donde sea que se necesite que llegue el fármaco. Y enseguida tenemos el metabolismo, que es la biotransformación de la molécula original a varios metabolistas, y como ya vimos, este proceso es realizado principalmente por el hígado. Y finalmente tenemos la eliminación, que es la excreción del fármaco o los metabolitos del organismo por cualquier vía, ya sea renal, biliar o salival. Finalmente quiero mencionar que es de vital importancia que logremos que el paciente comprenda que dentro de la prevención y el tratamiento de las enfermedades, tanto el tratamiento farmacológico como el tratamiento a través de la nutrición es importante. Puede ser un ejemplo de ello los pacientes que padecen diabetes, donde los pacientes creen que la base del tratamiento son los medicamentos que son administrados para controlar la enfermedad, cuando la alimentación se me parece que es la herramienta fundamental sobre la que se debe construir el tratamiento terapéutico, claro, soportado por el medicamento.